Bueno, un saludo muy especial y les queremos agradecer muchísimo por acompañarnos hoy acá en su casa, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es un lugar donde esperamos nos visiten muchísimas veces. Quiero darles una muy cordial bienvenida a nuestros compañeros de la Cátedra de la Refrendación y la Implementación de los Acuerdos de La Habana. Quiero darles una bienvenida muy cordial a nuestros funcionarios que nos acompañan el día de hoy, nuestros coordinadores de los centros de atención a víctimas, a los líderes de víctimas que nos acompañan, a los estudiantes, académicos, por supuesto a nuestros excelentes panelistas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ya los presentará Claudia con más detalle, pero para nosotros es realmente un honor contar con la presencia de alguien como Lord John Allardyce, uno de los principales gestores del Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte. Él tiene una trayectoria invaluable en este tema de los acuerdos de paz, fue una de las principales personas que lo gestó, pero también una de las personas que ayudó a la Comisión de Verificación de los Acuerdos y una persona que posteriormente ha dedicado su vida a ayudar a su país y ayudar a otros países a lograr la paz. La doctora María Camila, que nos acompaña hoy, representando una institución de inmensa importancia para nuestro país, para este momento tan importante el que estamos viviendo, del International Center for Transitional Justice, el Instituto de Justicia Transicional, quienes trabajan muy de la mano con nosotros de la Alta Consejería y también del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en diversos proyectos para lograr la paz en nuestro país. También nuestra querida amiga muy cercana a la casa, Ginette Bedoya, una periodista muy valiente y una mujer líder de víctimas y que han participado en este proceso de paz de La Habana, acompañando a las delegaciones de víctimas, quien ha liderado muchos de estos procesos y continúa haciéndolos. Entonces, la más cordial bienvenida y agradecimiento por estar acá con nosotros. Es muy importante decirles que la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación es una institución que no solo se ocupa de la atención inmediata humanitaria a las víctimas. Nosotros, y de cara al posconflicto, tenemos una responsabilidad inmensa en términos de lograr que las víctimas puedan estabilizarse socioeconómicamente. Queremos trabajar muy fuertemente en lograr, a través de nuestro enfoque transformador y nuestra política pública para víctimas, que las personas víctimas del conflicto armado tengan las posibilidades de educarse, de acceder a programas de formación para el trabajo, de acceder a ofertas de empleo y de emprendimiento, para que así puedan superar su condición de vulnerabilidad y volver a ser ciudadanos autónomos y felices, gestores de productividad en una gran ciudad como lo es Bogotá y gestores de paz y convivencia. Pero esto no es lo único que hace la Alta Consejería, y de cara al posconflicto, que es uno de los temas que estamos hablando el día de hoy, es muy importante mencionar que el trabajo que lidera el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es realmente muy importante para lograr muchos procesos de construcción de paz, de construcción de memoria en nuestra sociedad. Acá, a través del arte, de los talleres de oficios para construcción de memoria de las víctimas, a través de todos los espacios que tenemos de construcción de pedagogía para la paz en términos de arte, de cultura, todo lo que se ha hecho en términos de cartografías del espacio público, porque Bogotá tiene la huella de nuestra historia y debemos conocerla a través de estas cartografías que tenemos para mirar estos procesos. Tenemos proyectos como Sabores y Saberes con las víctimas del conflicto armado, que a través de esas experiencias gastronómicas también abordan sus temas de memoria y de reconciliación. Pero este no es un centro solo para las víctimas, queremos invitarlos a
que hagan ustedes, sean nuestros embajadores, a que inviten a mucha gente de la ciudadanía a conocer nuestro centro, a vincularse con estas actividades, porque la idea es construir la memoria a través de la participación. Entonces sea esta la oportunidad para darles la bienvenida, para decirles que en este nuevo gobierno distrital de la Bogotá Mejor para Todos, estamos con las puertas abiertas, no solo acá en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, sino en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, para sus proyectos, para sus ideas de construcción de paz, porque este es un proceso que debe ser participativo. Entonces, para no quitar más tiempo, que llevamos un poco retrasados en la agenda, les doy la más cordial bienvenida y los dejo con nuestro excelentísimo panelista. Por su cordial bienvenida. Es muy bueno estar aquí con todos ustedes y es muy inspirador además estar aquí en este centro. La pregunta de cómo lidiar con el trauma, el legado del pasado, es un desafío muy grande para nosotros en el norte de Irlanda. Incluso después de 18 años de nuestro acuerdo y con muchas otras cosas implementadas, la pregunta de cómo lidiar con el pasado sigue siendo una lucha para nosotros. Requirió de muchos años para que nosotros llegáramos a un sitio en donde dijéramos, vamos a tener que hablar con nuestros enemigos. En un sentido, se vería obvio de no hacer paz con sus amigos, de que no se trate de tener un proceso de paz con otros que simplemente son políticos. Nosotros debimos encontrar una forma de involucrar a las personas que estaban involucrados, si es que íbamos a detener la violencia. ¿Pudo haber habido otras formas? Pues intentamos cada una de las formas que consideramos posibles durante muchas décadas. Incluso en Irlanda lo hicimos durante cientos de años y todas fallaron. Y eventualmente decidimos tratar de incluir a todas las personas que estaban preparados para involucrarse, porque no todo el mundo estaba listo para participar, pero todos los que estaban preparados, eventualmente los logramos sentar en una mesa y trabajamos duro, día tras día, semana tras semana, mes después de mes y año tras año de negociaciones, hasta que eventualmente en 1998 llegamos a un acuerdo. Un acuerdo que nos ayudaría a manejar las dificultades en las relaciones entre los grupos en nuestra Irlanda y obviamente entre Irlanda y Gran Bretaña. Abordamos temas de constitución. Creamos nuevas instituciones, lidiamos con la actividad policial y la administración de justicia, preguntas o temas de derechos humanos, la construcción de toda una asamblea con una forma diferente de trabajar para asegurarnos de que tuviera un apoyo serio de poder ser elegido, llegar al Parlamento y ser parte del gobierno. Si usted tenía el 10% de los votos, no simplemente recibía el 10% de los asientos, sino el 10% de los sitios del Parlamento e incluso el 10% de los ministros en el gobierno. Esto fue un gran punto de compartir y lo pudimos lograr. Y en los últimos años ha habido personas que no han estado de acuerdo, algunos simplemente no estaban de acuerdo y no querían participar, otros que no estaban de acuerdo y se dividieron, se separaron de los grupos paramilitares principales y trataron de crear dificultades. Pero la gran mayoría simplemente quería avanzar y tener una vida diferente para sí mismo y para sus hijos. Incluso cuando los dos líderes del lado del protestante y del lado católico, ambos lados estando preparados para involucrar en la violencia o para apoyar la violencia, cuando se les preguntó por qué llegaron a un acuerdo, los dos dijeron lo mismo: es para nuestros nietos. Nosotros no queremos que ellos vivan en el tipo de sitio en el que nosotros vivimos. Así es que, ¿por qué la gente no trató de hacerlo en una etapa más temprana o anteriormente? Cuando uno está involucrado en un conflicto, uno no siempre piensa de manera racional. Uno no siempre se comporta de una manera que le convenga a uno. A veces uno está tan determinado de darle a la lucha o continuar con la lucha, de que incluso si le llega a hacer daño a usted y a su gente y a su generación futura, uno simplemente no puede soltar, uno tiene que darle. Ciertamente, como psiquiatra,
Muchos de mis colegas que han hecho investigación en esta área comenzaron a descubrir que en un conflicto las diferentes partes del cerebro entran a funcionar, a diferencia de una conversación normal. Diferentes reglas operan en nuestras mentes. Cuando las cosas están calmadas y no tienen razón, uno puede hacer prejuicios basados en algo racional sobre cuál es el interés social y económico. Pero cuando se llega a una lucha, a un punto, no se vuelva un actor solamente racional, sino determinado para lograr cosas, así sea que usted muera, así sea que mueran sus amigos, y sus intereses se fusionan con los de las otras personas dentro de su grupo y están completamente opuestos a las otras personas con quienes pueden compartir muchas cosas, pero no la parte esencial de la pelea. Y entonces hay que llegar a entender estas cosas. Y tuvimos que encontrar formas políticas de poder avanzar. Y lo hemos venido haciendo y hemos seleccionado cada casilla que hemos podido encontrar. Y como he observado en los últimos par de años, el presidente Santos lo ha venido haciendo y muchas personas en la comunidad y los del otro lado también. Yo he visto que ha habido unos intentos reales de encontrar cualquier forma posible de abordar este problema. Entonces, ¿qué dificultades tenemos aún, 18 años después de nuestro acuerdo en Irlanda del Norte? La primera dificultad que tenemos es que obviamente todavía hay personas, incluso después de todo este tiempo, que no están contentos. Están los que aún no se han rendido con la idea de que la fuerza física puede obtener un buen resultado, aunque la evidencia muestra lo contrario. Hay todavía personas, una minoría, pero igual hay unas personas que no pueden soltar políticamente la idea de que la seguridad pudo haber resuelto ese problema. Y obviamente hay muchas personas, víctimas y las familias de las víctimas y otras personas para quienes el legado de los problemas y el pasado siguen estando con ellos físicamente a través de lesiones, con heridas emocionales y, cierto, las sillas vacías de la mesa de la gente que ya no está con ellos en sus mesas. No todas las víctimas se sienten de la misma forma al respecto. Hay algunos que todavía tienen dolor, otros están determinados para hacer lo que pueden para alejarnos del pasado. Pero la dificultad más grande que tenemos es el cambio de actitudes. Se puede cambiar todas las cosas externas, todas las cosas estructurales, la administración, los derechos humanos, los aspectos legales, policiales, pero dentro hay algunas personas que todavía se sienten de la misma forma como lo hacían antes. Algunas comunidades se sienten que son víctimas, aunque sus representantes pueden estar sentados en la mesa. Hay algunas personas que todavía se sienten dominantes, aunque no son dominantes ya. Somos una comunidad compartida. Así es que tenemos que hacer diferentes cosas para recordar el pasado y además para hacer cambios, no solamente a través de discusiones o votaciones políticas, sino utilizando el arte y la música, el drama y recordar la historia y hacer cosas juntos como el deporte y diferentes tipos de festivales comunitarios y participaciones comunitarias. No les puedo decir que hay uno solo de estos que resuelve el problema, porque no hay una única cosa que ayude a resolver relaciones individuales para hacer que funcionen, porque son todas las cosas que hacemos juntos que desarrollan y construyen esas relaciones. Y aquí no vengo porque hemos resuelto todos los problemas, aunque la vida está muchísimo mejor. Toda una generación de jóvenes ya han crecido en un ambiente completamente diferente en el que yo crecí. Pero vengo aquí para decirles por qué otros nos inspiraron al contarnos sus historias y espero que ustedes se alienten por nuestra historia, de que las cosas que parecían imposibles también pueden llegar a ser posibles para ustedes. Y llego también aquí para decirles que podemos aprender de ustedes. En una etapa temprana, ustedes reconocieron la importancia de las víctimas y ustedes pasaron una ley, no perfecta, pero una ley que simboliza que las víctimas deben estar en el centro. Y a nosotros nos tomó un poco más de tiempo reconocer esto. Una de las cosas que me llevo es no solamente ese reconocimiento, sino el agradecimiento y la apreciación de que ustedes han logrado, específicamente lo que ha hecho la sociedad civil al desarrollar este centro tan extraordinario y la posibilidad de lidiar con estas historias y recuerdos dolorosos del pasado, no solamente para recordarlo, sino para recordarles a ustedes y a todos nosotros de no volver a ello. Muchas gracias. Pues qué interesante, digamos, poder It's really interesting to be able discutir to de nuevo debate once again sobre
on la paz y peace sobre lo que está and ocurriendo what en is Colombia, happening in que Colombia, está haciendo simbrar which la is institucionalidad, allowing una institutionalism to make a institucionalidad difference, fragmentada, a una fragmented institucionalidad institution donde no ha existido where there has been no, durante muchísimos años for several years, there has lo been que no, podríamos what we denominar o could lo que call, de justicia en un or informe hace un par de años in a denominó report el derecho al from justice, Estado. the Es right, decir, hoy the rule tenemos of law. una cuarta That is, parte we de have la a fourth part of población the o una cuarta population, parte or a del fourth territorio part of the mejor colombiano territory in Colombia sin derecho al with Estado. no Es decir, rule of law. básicamente no hay Basically, prácticas there are estatales no government en practices una cantidad de in territorios. an important amount of Y esto nos debe territories. plantear, And this por lo leads menos us to las think ideas que traigo, about the ideas that I un bring in par de today, ideas a que couple of ideas quiero dejar that I would sentadas. like to set Y la forth. primera And the es first one is uno de los one principios of que the trae principles esta discusión that de this paz en La Habana, debate este on acuerdo the de víctimas, talks que como se ha and victims, planteado es el centro which is del the debate center of y debe debate, ser el centro del and it should debate be the dentro center de este of debate proceso. within this process. Y es la idea de la And that's justicia the idea prospectiva, of y en eso prospective ato con peace. lo que And hace un momento join planteaba the idea nuestro formulated invitado, by our guest. y es And la idea it is de que the efectivamente idea nosotros that no in podemos effect estar we pensando cannot be thinking solamente la construcción only de paz about peace construction nosotros, for ourselves, para nuestra for our generación, generation. sino debemos pensar We should be que la thinking paz instead es una that peace construcción is a para construction las generaciones for the futuras, future para los no generations, nacidos. for the ones that Y haven't esto been born yet. está And enmarcado this is in the dentro framework del acuerdo. Es of the muy difícil agreement. ver. It is very Y difficult sobre to eso see. traigo And alguna on that, I idea would like muy to bring in an interesante interesting idea que se planteaba al that was final de la formulated guerra at the end of the en war Europa, in Europe. y es que And it is that efectivamente después de que after mueren millones de millions of personas people en la die Segunda Guerra Mundial, Second World Europa War, opta Europe por un camino y el decided to camino es take a el de la path, and that was the reconciliación. path of Y obviamente reconciliation. cuando se plantea And of estas course, when discusiones con you Jean Monnet, por formulate ejemplo these en Francia, debates with Jean Monnet, se for plantea instance, la idea de la formulate the construcción idea of a construction de una comunión of europea, a es decir, de community una in Europe, if you postura will, a hacia el position futuro, that stands pues towards the las burlas future, eran importantes, nadie because creía. mocking was Todo el mundo decía, esto huge. es Nobody believed imposible. it. Everybody would say, this is Finalmente, impossible. si And echar para then, atrás una without throwing década away a o unas decade décadas or a few decades de of inhumanidad, of de inhumanity, if you violencia, will, of violence. y gracias a ese And escenario thanks to that, se pudieron construir los grandes tratados de derechos humanos y cambiar las posturas que terminaron llevando, por ejemplo, a la germinación de la Convención Europea de Derechos Humanos o de la Unión Europea o la idea de comunidad europea. Hoy podríamos decir que Europa tiene problemas, por supuesto, pero no tiene los problemas que se planteaban. Cuando Churchill se reúne en Yalta con Stalin, Stalin le dice, por lo menos, si hacemos una evaluación de los muertos que hemos tenido, necesitamos 100.000 ejecutados. Y la respuesta de Churchill fue llevar el asunto de Yalta, construir el tribunal penal de Nuremberg con los aliados, y no existieron más de 200 o 300 involucrados dentro de los juicios en Nuremberg. Entonces yo creo que es necesario entender ese tema de la justicia prospectiva como un aspecto esencial, no solamente del Estado, sino de las personas que tienen que efectivamente hacer un cambio radical dentro de las posturas que se tienen en esa dicotomía paz-guerra. Es decir, es necesario también pensar en las nuevas generaciones. Un segundo tema rápidamente es el de la justicia restaurativa. Nosotros hemos traído, digamos, a consideración, y los grandes debates que se han planteado teóricamente y que incluso se han explicado de forma importante en la prensa colombiana, lo hemos manifestado algunos de forma digamos, importante, es la idea de que es necesario pensar que en una transición no significa que haya una sustitución de jurisdicción, como erradamente se ha venido planteando, sino en una nueva dimensión de justicia transicional se establezcan parámetros distintos a la reiterada, trabajada y fracasada en Colombia justicia punitiva. Cuando nosotros nos están diciendo permanentemente que es que va a haber injusticia, yo me pregunto cuáles son los niveles de justicia que tiene Colombia. Todos los informes están hablando
desde hace muchísimos años hablamos de más del 96-97% de impunidad en Colombia, y entonces pues ahora la preocupación es que en el marco del proceso de paz también vaya a haber impunidad. Yo creo que hay una lectura errada, porque la justicia punitiva o la justicia retributiva se distancia de lo que se denomina justicia restaurativa, que no tiene que ver con un contenido de amnistía e indulto, como uno lo puede leer dentro del acuerdo de justicia necesariamente, sino que existe unos contenidos de verdad, de reparación integral, de garantías de no repetición, y por supuesto aquellos que no participen activamente dentro de estos mecanismos, o bien de la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento, o bien dentro de los mecanismos del Tribunal de Paz, pues evidentemente tendrán una sanción de restricción privativa de la libertad, restricción privativa de la libertad que tendrá que ver necesariamente con la restauración. Ustedes entenderán que tener a una persona que ha cometido estos delitos metido en un patio de la cárcel, de una cárcel de Colombia, intramuros, que dure 6 años en la cárcel y que salga y no ha pasado absolutamente nada, es mucho más dramático para efectos de una reconciliación que tener una persona en unas condiciones de reclusión participando con la comunidad y participando activamente en la idea de pedirle perdón a las víctimas por lo que han cometido y poder reconstruir territorios. Es muy fácil desde Bogotá o desde cualquier capital, y ahí viene lo que planteábamos hace un par de días, Ángela, en este mismo escenario, y es, aquí se habla evidentemente de que la paz es una paz solamente rural, y olvidamos que hay 600.000 víctimas, por ejemplo, en Bogotá, que están aquí dando vueltas y no sabemos exactamente cuál va a ser la forma como se tiene que integrar todo el capítulo 5 de víctimas dentro del acuerdo para efectos de poder hacer retornar a personas a sus lugares, o permitirles no solamente el retorno, porque muchas de ellas no van a retornar, sino entender que los mecanismos de verdad, de garantías de no repetición y de reparación integral sean bien interesantes para efecto de poder plantear una reconciliación. Creo que ese principio, a mi juicio, es un principio que también tiene que mantenerse, digamos, presente, el principio de que la justicia debe ser restaurativa, debe tratar de plantear un debate en torno a reemplazar pues esa justicia punitiva que evidentemente en el marco de un proceso penal pues tiene un sentido, pero en el marco de un proceso transicional no lo tiene. Y creo que ahí están los dos grandes ejes, yo diría, que tendría. A veces las discusiones que hay frente a los opositores al proceso están atados a la idea de que en Colombia existe un Estado de Derecho que no tiene mayor problema y que aquí no hay ninguna fragmentación institucional. Claro, si yo planteo esto en el marco de que un país que no tiene ningún problema ni ninguna fragmentación territorial, ni política, ni jurídica, etcétera, etcétera, pues básicamente es una locura cualquier acuerdo de paz, porque es que estamos en paz. Pero en el marco de una desgracia latente que hemos tenido por años, más allá de los 60 años que se han venido planteando, pues obviamente es necesario hacer todo un balance en torno a esta justicia restaurativa con criterios distintos y por supuesto teniendo a las víctimas de por medio, y por eso yo celebro enormemente y me emociono mucho que con nosotros esté Ginette, porque para mí, digamos, y para muchos colombianos es un símbolo de ver a una persona parada de frente, mirándonos a la cara y diciéndonos: es posible, pero tenemos que estar en el centro del debate y por supuesto ese es uno de los ejes centrales. Por último, para terminar, viene el tema de cómo participar activamente, digamos, democráticamente, o cómo hacer que la ciudadanía participe activamente en el tema. Yo he tenido varias ideas en torno a esto. Creo que la primera de ellas es que yo creo que los mecanismos de participación ciudadana son interesantes y le plantean una legitimidad democrática a los acuerdos. Es necesario preguntarle a la gente cosas, pero hay que saber qué se le pregunta a la gente y no caer en estupideces. Y las estupideces podrían venir de lo que se ha venido planteando en Colombia. Teóricamente uno no le puede preguntar a un colombiano si quiere la paz o quiere la guerra, ni tampoco teóricamente le puedo preguntar a un colombiano si quiere matar a una persona o quiere dejarla con vida.
Esos temas hacen parte de una esfera que es la esfera de lo indecidible, como diría Luigi Ferrajoli, o del coto vedado, como diría Valdés, otro teórico, o de esos factores o esos principios que no pueden tocar la esfera democrática, también como diría otro teórico italiano ya fallecido, Norberto Bobbio. Entonces yo diría, uno no puede preguntarle a la gente activamente y decir, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien que estemos en paz o que haya guerra? ¿O qué opinan de la paz? Yo creo que eso es una estupidez muy, muy grande, porque eso es parte de la esfera de lo indecidible. ¿A qué se le puede preguntar a la gente? A la gente se le puede preguntar lo que nos convoca dentro de este evento, es cómo sería la implementación de esos acuerdos. Por ejemplo, es una alternativa, quiere que lo hagamos por constituyentes, a través de unos constituyentes parcial, quiere que lo hagamos a través de unos mecanismos ordinarios, pero lo que no puede darle al ciudadano es, el ciudadano no puede decidir sobre los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales ya no le pertenecen al ciudadano del común. Los derechos fundamentales es un patrimonio cultural y jurídico de todos los colombianos, y en eso no podemos caer en un riesgo. Si nosotros entramos a hacer ese tipo de plebiscitos o ese tipo de ideas donde jugamos por los valores esenciales, pues entonces el día de mañana cualquier cosa puede pasar en un país como Colombia, donde por supuesto podría alguien decir, ¿estamos de acuerdo con que haya víctimas en Colombia o no? Y alguien diría no, y entonces, porque valen mucho. Entonces en ese orden de ideas, entonces el pueblo terminaría definiendo cosas que no tienen mayor sentido. Entonces ahí yo creería que en el marco de eso hay que preguntarle a la gente la implementación, hay que plantear estas ideas, pero es necesario, más allá de la desmovilización de armas que hay en Colombia, que la gente entienda que tiene que existir un cambio y que la paz es una y la única alternativa. Cuando uno sale del país y le pregunta a diferentes personas en diferentes lugares del mundo, yo no estoy hablando solamente de los países llamados o las economías principales, sino hablo de países de nuestros vecinos. Si nosotros planteamos algunas cosas acerca del proceso de paz, la respuesta es por favor resuelvan eso ya. O sea, nosotros como vecinos y tal, resuelvan esos problemas. Usted no hay derecho a que cuando uno tenga que entrar a un país como estos, casi que uno coge el periódico del día y se da cuenta que todo el lenguaje que nosotros tenemos desde el siglo XIX, desescalamiento. Dígame en qué país del mundo existe esa palabra desescalamiento. En América Latina no, es que casi que nos inventamos el castellano para poder definir nosotros nuestros propios conflictos. Si estuviera aquí Simón Bolívar o Antonio José de Sucre o José María Córdoba, casi que levantarían la mano y pedirían la palabra para participar activamente en este debate. Eso no tiene mayor sentido, digamos, en el marco de unas sociedades que requieren repensarse y hacer parte de nuevos escenarios de convivencia y de reconciliación como el que nos puede convocar hoy el centro y Bogotá en esta nueva visión, digamos, que estamos tratando de articular, que se trate de articular la región, las ciudades con un proyecto de paz que tiene que ser parte de todos y de cada uno de las personas que estamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Quisiera darles la oportunidad a Ginette y a María Camila de contarnos un poco cuáles son los retos que ustedes ven para el posconflicto en Colombia y también si tienen ideas para nuestra ciudad, cuáles van a ser los retos más grandes que vamos a enfrentar. Y en particular para Ginette, si nos lo pudiera decir con perspectiva de género, quizás cuáles son esos retos para las mujeres colombianas y bogotanas en este momento tan trascendental de nuestra historia. Muchas gracias, Ángela, por la invitación, muchas gracias al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a María Cristina y a todo su equipo. Un saludo cordial a todos ustedes. Bueno, yo creo que si nos ponemos a ver lo que, digamos, los desafíos que va a enfrentar el país en las próximas décadas, incluso podríamos decir que ahora estamos en la fase fácil, que al final lo fácil va a ser lograr la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto, porque lo que viene, que efectivamente es la construcción de la paz, tiene enormes implicaciones en muchísimos campos.
Yo diría que un aspecto central y que va seguramente a tomar generaciones, como ya bien lo ha ilustrado nuestro invitado internacional y lo ha mencionado también Francisco, es lograr reconstruir una confianza que se ha deteriorado a través de décadas y décadas entre los ciudadanos y las instituciones del Estado y entre los ciudadanos mismos. Creo que uno de los efectos más dramáticos de un conflicto tan prolongado como el colombiano es la fractura profunda de la confianza. Y creo que ese va a ser un reto fundamental, reconstruir esa confianza. Por supuesto, eso no puede ser en abstracto, o sea, eso no es que un día nos levantamos y decimos hoy vamos a confiar. Justamente la agenda de implementación de los acuerdos tiene que verse como una oportunidad para lograr esa confianza siempre y cuando aceptemos y nos encaminemos realmente hacia un proceso de transformaciones. Colombia necesita profundas transformaciones que no van a depender únicamente de quienes van a pactar el fin del conflicto en La Habana. Creo que la principal tarea recae sobre la sociedad. La sociedad es la que tiene que apropiar esos acuerdos de La Habana, hacer suyos esos acuerdos, incorporarlos en sus agendas de exigibilidad, por ejemplo, en el caso de los movimientos sociales y populares, y convertirse en los principales defensores de esos acuerdos. No lo va a resolver totalmente el que logremos, y es un aspecto muy importante, que logremos la seguridad jurídica de los acuerdos. Es un aspecto importante, tenemos que encontrar la vía para que los acuerdos sean incorporados a nuestra Constitución y en esa medida garantizar que así cambien los gobiernos, exista un compromiso de Estado con la implementación de los acuerdos. Es un tema fundamental. Pero, pues, finalmente, si no hay una, digamos, veeduría social, si no es la sociedad la que asume la responsabilidad de las transformaciones necesarias para las futuras generaciones, pues por más blindados jurídicamente que estén los acuerdos, pues no va a pasar nada o va a pasar muy poco. Y la frustración va a ser enorme también, porque así estemos en medio de una profunda polarización en torno al proceso de paz todavía, y eso es otro de los aspectos que habrá que resolver, digamos, en esta construcción de la confianza. Lo cierto es que pues hay expectativas sobre los acuerdos y hay expectativas sobre qué significa en concreto para la gente la paz, esta idea de cuáles son los dividendos de la paz, que sigue siendo un tema poco claro todavía para muchísima gente, sobre todo cuando uno recorre este país y se va a las regiones, digamos, más alejadas, en donde, como dice Francisco, no ha existido el derecho al Estado. La percepción de las comunidades es, pero a mí esos acuerdos, ¿qué me dicen? ¿En qué van a transformar mi vida lo que acuerden unos señores guerreros en La Habana, si aquí el Estado nunca ha estado, y como por qué voy a creer que ahora sí va a estar, o por qué voy a creer que mis condiciones de vida van a mejorar por esos acuerdos? Claro, ese es uno de los grandes retos que tenemos, es lograr que esa agenda de La Habana, que esa implementación de los acuerdos efectivamente signifique transformaciones para la vida de la gente, y por lo menos permitan crear un ambiente posible y deseable para que las transformaciones sean posibles. ¿A qué me refiero? En muchos casos en el mundo, por ejemplo, cuando se le pregunta a los salvadoreños, que tienen enormes problemas hoy de crimen organizado, de violencia, ¿qué lograron con la firma de los acuerdos? Hay voces muy críticas que dicen las transformaciones que creímos iban a ser posibles después de la firma de los acuerdos no se han concretado. Sin embargo, en El Salvador ya no nos matamos por política. Y eso es un cambio fundamental en una sociedad que permite, seguramente en el largo plazo, y seguramente serán las futuras generaciones salvadoreñas las que tendrán una perspectiva
de pronto más positiva de lo que fue ese proceso de paz, pero definitivamente tiene que ser que podamos crear unas condiciones de democracia, de profundización de la democracia, de inclusión, de respeto a las diferencias, de respeto al otro, que nos permita lograr en un proceso de largo plazo las transformaciones necesarias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, por darnos un pedazo de vida y un pedazo de historia de Irlanda, porque creo que de los procesos de paz a nivel mundial, si uno en particular nos ha dejado un ejemplo de lo que es dejar la vida en un proceso, ha sido Irlanda. Y todavía nos falta mucho por entender todo lo que rodeó el proceso de paz en Irlanda, así que mil gracias, Ángela, gracias por propiciar estos espacios que Bogotá tiene que seguir cultivando, que son necesarios y que ahora en esta etapa que empieza a vivir el país, que está viviendo el país, sí que son necesarios y tenemos que promoverlos, porque solamente nosotros y nosotras, los ciudadanos, las ciudadanas, somos quienes realmente vamos a aplicar, vamos a implementar y vamos a poner en práctica todo lo que se acuerde en La Habana, y no solamente La Habana. Y quiero empezar por ahí. Francisco dijo algo claro, y es el tema de la justicia. Nosotros nos estamos moviendo en torno al tema de la justicia de cara al proceso de paz en La Habana, y ese ha sido el punto de agarrón, de diferencia, de enfrentamiento de los últimos meses. Si realmente este es un proceso legítimo o no, porque estamos regalando la justicia. Y les digo una cosa, ayer se entregó el informe sobre los autos 092 y 009 en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y la impunidad es del 97%. Si estamos hablando de una justicia que todavía no llegue, que ni siquiera hemos empezado a implementar en un proceso de paz, pero no somos capaces de mirar qué ha pasado con la justicia de aquí hacia atrás, 5 décadas atrás, entonces tendremos no futuro, no tendremos una sola esperanza de poder tener ni este acuerdo ni ningún acuerdo. Y eso hay que empezar a reevaluarlo. Tenemos que empezar a reevaluar si realmente el proceso de paz se cimienta sobre la justicia o no. Y se los está diciendo una mujer que tiene su caso en la completa impunidad. Y yo soy solamente una de millones de mujeres colombianas que fueron violadas en el marco del conflicto armado y que tal vez nunca verán justicia. Y eso a mí, como víctima, como sobreviviente, me da el derecho a torpedear o a no creer, o me da el derecho a sentarme y cruzarme de brazos y no hacer algo. Si quienes hemos vivido el conflicto en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, queremos hacer algo, ¿por qué quienes no lo han sufrido no se suman a hacer algo? Ese tiene que ser un primer llamado. Y hay otra cosa, hablamos mucho del perdón. Cada vez que se propician estos espacios, hablamos de reconciliarnos, de perdonar, y sentamos a un paramilitar con una víctima o a un guerrillero desmovilizado con una víctima y hablamos en torno al perdón. Y no sabemos qué es perdón. No entendemos que para que este país se pueda perdonar, necesitamos no solo una, sino por lo menos 2 generaciones más. El año pasado, después de un trabajo muy largo, de un ejercicio personal, íntimo, y también de un ejercicio de memoria, salieron a la luz pública las miles de violaciones que sufrieron las mujeres alemanas cuando entraron las tropas aliadas hace 50 años, cuando los rusos entraron a Berlín. Y se creía que el golpe de la Segunda Guerra Mundial ya había sido afrontado y había sido asumido. Y el año pasado se reabrieron las heridas.
volvieron los odios, porque solamente 50 años después se pudo hablar de la violencia sexual. Y eso nos llevó a entender que el pueblo alemán, que las mujeres alemanas no habían podido perdonar. Eso es lo que no nos puede pasar a nosotros, es lo que no puede afrontar Colombia. Y ahí los sobrevivientes y las sobrevivientes de este conflicto tenemos una responsabilidad inmensa, y es hacer ese ejercicio de memoria. Y tú preguntabas, Ángela, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y la responsabilidad que hoy tenemos las y los sobrevivientes de este conflicto es hacer ese ejercicio de memoria. Solo a través de la reconstrucción de lo que hemos tenido que afrontar podemos tener unas bases sólidas de no repetición, pero sobre todo podemos tener unas bases sólidas de cambiar ese chip en la cabeza de las futuras generaciones, de cómo quieren ellos y cómo quieren ellas afrontar esta nueva Colombia. Yo no voy a ver la paz, estoy segura de eso, pero no me quiero morir sin haber aportado algo mínimo para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan tener un país en paz. Eso es diferente. Así que eso es lo que tenemos que recuperar, el sentido de ciudadanía. No esperemos a que un gobierno nos dé la paz, no esperemos a que un Estado nos dé la paz, no esperemos a que una guerrilla nos dé la paz. La paz la tenemos que fabricar cada una y cada uno como ciudadano. Y la paz no es solamente la de La Habana, la paz es lo que yo genero en mi entorno. La señora que vende minutos de celular en la esquina, la señora o el señor que va con el carrito haciendo los jugos de naranja el domingo en la ciclovía, la alta consejera de víctimas, el empresario, el gerente de Coca-Cola, el periodista en cualquier redacción de un medio alternativo o de un medio nacional. Cada uno y cada una tiene que generar actos de paz, y eso empieza en mi entorno. Así que saquémonos de la cabeza esa idea de que la paz va a venir de La Habana en un paracaídas porque un gobierno y un grupo armado lo decidieron. La decisión es de cada uno y cada una de ustedes, y ese es el papel que tenemos las personas que hemos sufrido la guerra en carne propia y que la llevamos todos los días en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Gracias, Ginette, por esas palabras que nos inspiran realmente a todos. Hay una pregunta que ha llegado acá para Lord Alderdice. La pregunta tiene que ver con qué nuevos conflictos han surgido después de la firma de la paz en Irlanda del Norte. As the process went along, there were various groups of people who split off and said, Nosotros no vamos a apoyarlo y vamos a atacar a los partidos políticos que sí lo apoyan. Todavía existen y todavía siguen funcionando, pero en una democracia se tiene el derecho a estar en desacuerdo y persuadir a las personas en cuanto a su punto de vista. Pero de manera más peligrosa, del lado terrorista, cada vez que se daba un paso adelante por parte del IRA, hay algunas personas que se dividían y decían, no, yo no voy a aceptar el final de esto, no voy a apoyar a la policía, ni voy a aceptar entrar al gobierno. Y cada vez que se tomaba este paso, algunas personas se dividían y formaban un mini grupo terrorista. Y hay diferentes existentes, no todos están unidos, todos están divididos, tienen sus propios puntos de vista y cada uno de ellos quieren hacer daño todavía. Y no tienen gran apoyo como tal, ni tampoco pueden crear el tipo de campaña que había anteriormente, pero todavía siguen siendo parte del remanente en ese sentido al completar este proceso. Pero no ha habido como nuevos grupos o nuevos conflictos creados. Gracias a Dios.
have another question also for Lord Alderdice. And the question from the audience is that if the murals, the walls, the paintings, the graffiti, the artistic expressions have played a role in the reconciliation in Belfast and in the rest of Ireland. Sí, hay diferentes formas en las que el arte ha sido muy útil, tanto en las pinturas de murales y la música, pero también han reflejado el ambiente en la comunidad. Así es que después del acuerdo, cuando hubo una especie de impulso, algunos de los murales que eran bastante violentos apoyando a los grupos terroristas y los grupos paramilitares, algunos de esos murales fueron pintados completamente y se pintaron unos murales más positivos, con logros importantes. En lugar de tener a alguien con una balaclava y una AK-47, se tenía, por ejemplo, una imagen de un jugador profesional de fútbol, George Best. Entonces, como celebrando las cosas positivas. Y ciertamente, en una de las áreas más leales, pues hubo un mural pintado por encima de un mural violento de un hombre joven de una comunidad católica, pero que había luchado en la Segunda Guerra Mundial y había recibido una medalla de honor. Y eso es lo que nos decía, era que sí compartimos cosas y podemos respetarnos entre sí. Cuando nosotros pasamos por un periodo difícil, algunas de esas cosas, de esos murales buenos, pues fueron borrados y pintaron otros. Y ahí hubo como un gran debate sobre cómo podríamos transformar las cosas. Así es que no, digamos, muy a menudo lo digo, no es como escribir, montar una bicicleta en donde no la echa a andar y mantiene el impulso hasta donde pueda, sino es como tocar un acordeón. Y se trata de asegurar de que no se caiga y que las cosas sigan funcionando. Pero en el arte, y como lo digo, en la música, por ejemplo, la música de bandas que marchan ha sido una forma de crear confrontación. La gente joven en las comunidades más leales tocando música con canciones anticatólicas e iglesias anticatólicas, pero hemos podido involucrar a estas personas jóvenes para ayudarles a entender que si desarrollan su música, pueden de hecho desarrollar su propia autoestima y participar en cosas mucho más emocionantes e interesantes. Y algunos de ellos han comenzado a decirles, no, de hecho, no queremos volver a esas otras cosas, sino queremos avanzar, porque ya me siento mejor sobre mí mismo, sobre mi cultura, mi comunidad y el futuro. Así es que por eso es que yo creo que el arte juega un rol importante, pero no solamente es cuestión de hacer una pintura o hacer un tono, sino que hay que ver cómo esto refleja y transforma la cultura y los sentimientos de unos destructivos hacia algo positivo y hacia algo colaborativo, que recuerda las cosas negativas y malas, pero que se han transformado en cosas positivas y constructivas. María Camila, te hicieron una pregunta, ¿verdad? Sí, tengo aquí dos preguntas y quisiera referirme primero a esta que me parece muy interesante, que dice: ¿qué estrategias considera efectivas para disminuir la estigmatización frente a la población que se desmoviliza de los grupos armados ilegales debido a la resistencia y miedo de la ciudadanía en general y la pérdida de confianza en las instituciones? Esta es una pregunta muy importante. Creo que una estrategia definitivamente tiene que ver con cambiar la narrativa. Tenemos que cambiar la manera como vemos al otro, como representamos al otro, y la Comisión de la Verdad que vamos a tener en Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es la comisión que fue pactada en La Habana, es una oportunidad importantísima para esclarecer a fondo qué ha pasado, cuáles han sido las motivaciones, cuáles han sido los objetivos, cuáles han sido las estrategias, cuáles han sido los efectos de un conflicto de más de 5 décadas. Poder salirnos de la idea de que esto es un conflicto entre buenos y malos y que hay unos muy malos que por lo general son los grupos insurgentes, demonizados históricamente, generación tras generación,
y que del otro lado tenemos unas fuerzas impolutas que se han enfrentado a esos casi que demonios. Es esa la narrativa que tenemos que transformar, porque primero no hay nada en blanco y negro. Las verdades no son en blanco y negro, las verdades son verdades de grises, son verdades de múltiples matices, de múltiples explicaciones, y la Comisión de la Verdad lo que nos va a permitir es explorar a fondo y conocer a fondo qué es lo que nos ha pasado y sobre todo por qué nos ha pasado. La única manera de poder confrontarnos con el espejo del horror de la guerra es poderla reconocer en toda su dimensión, con todas sus aristas, con toda su complejidad, porque esto es un conflicto muy complejo. O sea, esto no es un conflicto en el que solamente existan dos partes, es un conflicto en el que múltiples actores han intervenido, han participado y se han beneficiado. Creo que uno de los aspectos más interesantes del acuerdo de víctimas, tanto para la Comisión de la Verdad como en la Jurisdicción Especial para la Paz, es que se sale de la dicotomía que muchas veces hemos querido como casi que solidificar de que esto es solamente un problema entre las fuerzas del Estado y la insurgencia, y resulta que hay muchos otros actores que han estado en el centro de este conflicto y que no han sido, a quienes no se les ha dado la luz. O sea, es decir, no se ha esclarecido porque esos personajes en muchas oportunidades se han mantenido en la sombra. Entonces, que el acuerdo de víctimas incluya a todos los actores del conflicto, a todos quienes han participado directamente en las hostilidades, pero quienes han sido actores fundamentales del conflicto sin haber participado directamente en las hostilidades, es también una oportunidad para empezar a transformar la narrativa, y esa narrativa en la que estamos siempre pensando en que hay unos buenos y hay unos malos. Hay un ejemplo muy interesante internacional que quisiera mencionar, y fue lo que pasó en Guatemala después de que se presentó el informe de la Comisión de la Verdad. Guatemala es otro ejemplo muy interesante, pero también muy complejo, y también hay muchas preguntas de realmente para qué sirvió ese informe de la Comisión de la Verdad, y realmente seguimos viendo efectos súper potentes de ese informe, incluso décadas después, a propósito ahora del juicio contra Ríos Montt por genocidio, o el reciente fallo por violencia sexual en Guatemala, que es de una importancia enorme, no solamente para Guatemala, sino para el mundo. Y buena parte de esa información surgió de ese informe de la Comisión de la Verdad. Pero uno de los efectos muy concretos, incluso de corto plazo, de ese informe de la Comisión de la Verdad, es que en Guatemala, como ha ocurrido en la mayoría de nuestros países, a la insurgencia y a los grupos guerrilleros se les ha tildado de terroristas. Y la narrativa que imperaba en Guatemala desde los medios de comunicación y desde los sectores del establecimiento era que eran terroristas. El informe de la Comisión de la Verdad logró transformar la manera de nombrar al otro, y entonces en los medios de comunicación y en los sectores políticos se dejó de llamar terroristas a los grupos que hacían parte de la URNG y se les empezó a llamar como eran, guerrilleros o insurgentes. Esa transformación, que parece pequeña, tuvo un efecto enorme en la sociedad guatemalteca. Tienen hoy miles de problemas, por supuesto, pero nuevamente ahí empezó un germen de transformación de imaginarios, y sobre todo de empezar como sociedad a repensarnos, y a repensarnos con la idea de que en el país cabemos todos, con diferentes ideas, con diferentes perspectivas, con diferentes religiones, credos políticos, pensamientos políticos, ideologías, todos cabemos, y que la discusión puede ser una discusión no violenta, porque esa finalmente debe ser la democracia. Entonces, si empezamos a cambiar la manera como vemos al otro, desde todos los ángulos, pues seguramente vamos a lograr que el proceso de reincorporación a la vida civil de quienes van a dejar las armas pueda ser un proceso pacífico y no un proceso que genere nuevas violencias. Gracias. Ginette, ¿tienes una pregunta? Tengo dos que están… ok. que están ligadas, y una es súper oportuna porque se me pasó en la pregunta anterior, y voy a empezar por esa, y es sobre
los asesinatos de los líderes y de las lideresas que se han registrado en las últimas semanas, en los últimos meses, de los reclamantes de tierras y del silencio que hay de los medios de comunicación frente a esto. Y tengo que decir que lamentablemente el ambiente y la situación, diría yo que en el 90% del país está enrarecido completamente. Están pululando las amenazas, los panfletos, los señalamientos y efectivamente los medios de comunicación no han dicho nada. En muchos casos, las personas que aparecemos amenazadas en esos panfletos hemos querido manejar el tema de bajo perfil porque estamos enfocados y enfocadas en otra misión, que es trabajarle este proceso de paz y seguir trabajando en nuestros procesos reivindicativos de las víctimas. Pero indudablemente ahí están. En las últimas 2 semanas han asesinado a 4 líderes importantes de este país y han quedado como registros de homicidios más. Y eso es gravísimo. Es gravísimo de cara a lo que viene, porque ustedes saben que la parte más difícil en medio de una negociación es el primer segmento de implementación de los acuerdos. Y tenemos miedo de qué va a pasar, de si el Estado va a tener la suficiente capacidad de responder para proteger la vida de estas personas que están liderando los procesos en las regiones, de las personas que se han untado a decir es necesario tener un acuerdo de paz. Es necesario transformar el país. Así que la situación no es fácil en este momento. El tema de la responsabilidad de los medios, que es la otra pregunta. ¿Qué mensajes o exigencias se deben plantear para los medios de comunicación que han ayudado y han contribuido en gran medida a la polarización del país? Yo creo que en esa Comisión de la Verdad tiene que haber un capítulo especial para los medios de comunicación en Colombia. Tenemos una deuda histórica con este país. Qué bueno que en medio de este proceso los grandes medios, yo trabajo en uno de ellos, los grandes medios tuvieran ese coraje de sentarse y decir en qué fallamos nosotros, no en este proceso de paz, sino en la guerra que ha vivido Colombia en las últimas 50 décadas, por no mencionar toda la guerra que ha vivido. Es increíble que hoy no hayamos sido capaces de tener una profunda autorreflexión de cuál fue nuestra responsabilidad en el fracaso de los acuerdos de paz en el Caguán. Porque la tuvimos, la tuvieron los periodistas, la tuvieron los medios y hoy en día nos cuesta todavía asumir la responsabilidad, porque siempre se la achacamos a un lado o al otro, o a la insurgencia, a la guerrilla, a los grupos armados o al gobierno. Y es el ejercicio que tenemos que hacer de cara a la transformación del país. Hoy es muy difícil exigirle a los medios que tengan una postura ni para un lado ni para el otro, sino una postura de sociedad, porque los medios hacen parte de la sociedad. Y es muy difícil hoy decirles cuál es su postura frente al fin de un conflicto armado con una guerrilla, con una sola. Y es increíble que tanto que hemos venido hablando del tema de las víctimas y las víctimas están en el centro de la negociación, las víctimas son la inspiración y hoy los medios siguen desconociendo los procesos que por años han tenido las víctimas y los líderes y las lideresas sociales en las regiones. Si no empezamos a reconocer esos procesos, va a ser muy difícil poder construir un camino de memoria que nos ayude a la transformación del país. Muchas gracias, Ginette. Bueno, por razones de agenda de Lord Alderdice, que tiene ahora un almuerzo con personas de los medios, a quienes les va a hablar también de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros en esta coyuntura histórica. Les pido que lo excusen, él tiene que salir rápidamente. Le voy a dar la oportunidad de despedirse del auditorio
y luego ya podemos continuar con ustedes con las preguntas. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias a mis colegas aquí, quienes nos han brindado unas intervenciones tan ricas. Y muchas gracias ciertamente a ustedes y a todas las personas en el centro aquí, que han proporcionado un punto de vista sobre lo que ha pasado y hacia el futuro también, que no solamente ustedes, sino ojalá la siguiente generación va a compartir. Realmente espero que juntos no solamente podamos alentarnos entre sí, sino proporcionar un aliento e inspiración hacia el mundo. Es como un mundo bastante triste. No hay muchas señales de esperanza actualmente. Y tenemos no solamente a nosotros para resolver y a nuestros países para aliviarnos, sino que también tenemos una responsabilidad ciudadana para ofrecer una inspiración y esperanza al mundo que se está llegando a unos puntos difíciles. Así es que hagamos lo que podamos hacer juntos y mantengamos encendida la luz en lugar de insultar la oscuridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lord. Muchas gracias. Continuamos con las respuestas de Francisco Barbosa. Bueno, dos preguntas me hacen, también están enlazadas una con la otra, pero antes quisiera hacer un comentario, complementar lo que planteaba Gineda en su primera respuesta o su primera presentación. Hace unos días estábamos en la Universidad Nacional, en el León de Grave, y hacíamos un conversatorio con un sociólogo francés, con Gilles Lipovetsky, y estaba mi amigo Víctor Gaviria, el director de cine, que además va a presentar una película que se llama La mujer del animal. La película es una película muy dura, y es la película de una historia de una mujer abusada permanentemente por quien era, yo diría, su compañero o la persona que la raptó, se la llevó, con la anuencia de toda la sociedad que había alrededor de ella, de la familia de él, de la familia de ella, donde el abuso era una cosa absolutamente natural en ese entorno. Víctor hizo un trabajo muy interesante haciendo esta denuncia, si se quiere, pero lo hizo por varias razones, porque me dijo, Francisco, cuando yo empecé a hacer el trabajo me di cuenta que en la comuna donde yo estaba haciendo este trabajo en Medellín, esto era más normal de lo que yo creía. Es decir, casi que no había una sola casa donde no hubiera un animal. Yo creo que las reflexiones de la paz las hemos institucionalizado mucho. Es decir, aquí hemos utilizado el dispositivo del Estado para hablar de la paz, o el dispositivo de los partidos políticos, o los dispositivos de la Iglesia Católica, pero nosotros no nos hemos dado cuenta que el problema es que efectivamente es una sociedad en la cual hay una cantidad de animales y al mismo tiempo hay una cantidad de mujeres que ayudan a formar también esos animales. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer en Colombia, porque no puede ser posible que nosotros tengamos que hacer una reflexión de paz desde el punto de vista general, pero al mismo tiempo, como decía Víctor, me decía, yo a la hora de la verdad me he encontrado, decía él, y con eso paso a la pregunta, con que normalmente las familias, después de esas grandes tragedias que tenían y que tienen permanentemente en torno a estas agresiones cotidianas, que además demuestran no solamente ya ese 97% de impunidad que hablaba Gineda en el informe que se presentó el día de ayer, sino además el 100% yo me imagino que debe haber en torno a abusos ya por fuera del conflicto, donde dicen, sabe que ya esto no lo contemos y se acabó el asunto.
y lo sabe todo el entorno familiar. Y decía Víctor, y la gran idea, la gran preocupación que había era que sacaban a estas mujeres en un momento determinado, cuando pasaban los fotógrafos. Esto es una película además que recoge un testimonio de los a finales de los 70, principios de los 80, y sacaban a las mujeres y a las familias cuando pasaban los fotógrafos para tomarse una foto, y normalmente siempre guardan la foto donde todo el mundo se está riendo. Es decir, mostraban la foto, que es la foto de la familia feliz, y detrás de eso aparecen las grandes tragedias. Lo que más a mí me sorprendió, por ejemplo, viendo, porque yo pude ver parte de los testimonios que recoge yo en la película, y que no van a estar en la película, sino fue el trabajo previo que se hizo, era que eran hombres, la gran mayoría eran hombres muy bajitos, hombres pequeños, y estas mujeres decían, cuando hablaban de ellos, ya habían muerto muchos de ellos, decían, él era altísimo, era un hombre pero grandísimo, y obviamente era tal el nivel de agresión, el nivel de monstruosidad, que esos pequeños hombres eran unos monstruos para la imagen y para el imaginario de estas mujeres agredidas. Entonces, digamos que ato esto con lo que planteaba Ginette en esta cruzada colectiva que tenemos que hacer para tratar de hablar de una paz no institucional, sino una paz personal, en donde creo que vuelvo y digo, las generaciones de acá no podremos superarlos. Ojalá las no nacidas, los que lleguen y nos miren con desdén y con desprecio por lo que hemos hecho durante mucho tiempo en este país, puedan decir, bueno, mire lo que ocurrió en nuestro país y nosotros tenemos que reconstruirnos sobre esa base. Dos preguntas, una, ¿cómo realizar procesos de reconstrucción? Y vuelvo al derecho, ¿cómo realizar los procesos de reconstrucción, reparación y justicia cuando los poderes de justicia en Colombia están débiles desde hace 10 años? Hay procesos de investigaciones que inician y nunca terminan, no están en la impunidad. No, los procesos la justicia no está débil desde hace 10 años, la justicia es un desastre desde hace muchos años, más de 10 años. Es decir, aquí hay un problema catastrófico, es decir, es considerar desde el punto de vista de la normalidad que la justicia en Colombia ha funcionado todo el tiempo. La justicia es una justicia fracturada, fraccionada, muchas veces corrompida, una justicia además marcada además por unos intereses donde se obvian otros intereses. Por eso es preocupante lo que ha ocurrido en los últimos días de tratar de pensar que el proceso de paz, a mí me angustia mucho eso, sobre todo en el informe del fiscal general de la Nación que va a salir, o que salió el informe y va a salir él, es la idea de que vamos a volver el proceso de paz político que estamos discutiendo, un proceso de paz judicial otra vez. Porque es que la experiencia que tenemos es catastrófica. 9 años de justicia transicional, 33 decisiones judiciales. ¿Sí? Pero al mismo tiempo están hablando de que van a trasladar 35.000 expedientes o informaciones a la luz del acuerdo, y al mismo tiempo eso compone 101.000 o 102.000 hechos criminales. Es decir, si esto lo van a convertir en un proceso judicial, apague y vámonos, porque verdaderamente aquí no hay posibilidad de hacerlo. Esto es necesario recomponer esto a partir de otras lecturas para nosotros poder entender qué es lo que ha pasado. Normalmente hay una cosa bien interesante y paradójica: cuando un proceso de paz se vuelve un proceso judicial, la población ya no sabe qué pasa. Es decir, eso evapora la verdad colectiva, eso evapora los procesos de reparación, de no, garantías de no repetición, etcétera, etcétera. Entonces, a mí cada vez que se habla de la judicialización es como una forma de ponerle una especie de lápida a todo el proceso para que el proceso no funcione. Por eso aquí hay una paradoja, y la paradoja es la judicialización o la justicia. No puede entenderse justicia, judicialización, o justicia punitiva, justicia restaurativa. Tendrá que estar acompañado de este proceso de comisión de esclarecimiento de verdad, y por supuesto de saber que tenemos unas particularidades históricas que van a hacer que este proceso sea un proceso sui generis y que se entienda en el marco de esa transicionalidad. Entonces, aquí me lo planteaban que inicia y nunca termina. Pues obviamente es que si esto se plantea de esa forma, nunca va a terminar y volveremos a un fracaso, simplemente más de este tipo de cosas. Mucha gente me lo decía hace unos días, algunos de los víctimas del conflicto que están en el exterior, que están en diferentes ciudades del mundo, y el acuerdo de justicia decía que tendrían que retornar, y muchos de ellos me decían a mí: ¿y ustedes quién les dijo que nosotros tenemos que retornar?
y que queremos retornar. No es que yo ya le dije a mis hijos que se olviden del lugar de donde vinieron porque yo odio ese lugar. Entonces yo decía, pero bueno, ¿y cómo van a plantear eso? Y decía, nosotros no, yo por lo menos no quiero retornar, pero mis hijos sí tienen derecho a saber por qué no pueden retornar, por qué no van a retornar, por qué no quieren retornar. Y ahí hay unos mecanismos que van más allá de un simple plan de retorno territorial, sino que están atados a una verdad, a unas garantías de no repetición, a que se conozca lo que ocurrió, porque es que no se conoce. Y creo que este es uno de los temas más importantes. Entonces, ahí tendremos que hacer un trabajo, y es no solamente pensar esto con justicia punitiva como yo lo planteé. Ahora, la siguiente dice, si la paz es un derecho, que lo es, la refrendación no es un saludo a la bandera. Dice después, ¿no sería más interesante y legítimo que la sociedad se apropiara de la implementación de los acuerdos y por supuesto el gobierno abriendo espacios para ello? Miren, yo lo repito un poco muy esquemáticamente, pero es lo siguiente, la implementación es lo más importante que se va a venir, que tiene el proceso. O sea, la firma del proceso tiene una simbología interesante, y es todos los conflictos en clave de guerra que han existido en Colombia, todos, conflictos sociales, políticos, económicos, obviamente ahora tendrían verdaderamente una clave verdadera en el país. Es decir, cada vez que había una movilización era producto de que había una guerra en Colombia. Cada vez que había cualquier tipo de discusión política es que hay un problema de guerra en Colombia. Yo creo que es necesario superar esa clave de guerra con la firma y entrar ahora sí a sincerarnos y ver la radiografía de lo que está ocurriendo acá en este proceso de implementación que va a tener muchos años, y en donde los territorios, hablábamos eso, lo repito con Ángela el lunes, van a tener un rol esencial, las grandes ciudades, esencial para articular muy bien todo ese plan de víctimas y de restauración con lo que está ocurriendo en las ciudades. En ese orden de ideas creo que la implementación será esencial, y ahí la gente va a tener que jugar un papel. Ahí podría, digo yo, estar el papel de la implementación con la famosa consulta especial que la Corte Constitucional hace 1 año y medio planteaba, y que yo decía en una reciente columna del Tiempo, en donde era posible establecer que se utilice esa consulta para pensar la implementación, pero no para poner en juego la paz. La paz no se puede poner en juego. ¿Saben por qué? Porque creo que Ginés lo resumió muy bien. Estamos tan enfermos, la sociedad está patológica, tiene problemas. Esto lo decían lo decía Steven Pinker hace unos 6 meses, 7 meses, un psicólogo experto además en estos temas. Decía, imagínese usted, si usted, para un niño que se ha afectado, que se ha agredido, que se ha abusado, el drama que usted le produce a un niño en los 5, 6, 10, 15 años, 20 años, lo veíamos en el caso de la columna de Sable, por ejemplo, en El Tiempo. ¿Qué ocurre con una sociedad totalmente alterada durante los últimos años, 50 años? Es una sociedad que hay gente que dice, no, yo sí creo que debe haber matar al otro, yo creo que debe haber sangre, yo creo que hay una parte de la sociedad que no ha entendido bien el tema, no ha entendido que la alternativa puede ser diferente, que debe ser diferente. Entonces, en ese orden de ideas, creo que poner en juego la paz como tal, en general, en ese tipo de mecanismos me parece peligroso. Más bien decir, el derecho, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, artículo 22 de la Constitución. Ese artículo es un artículo que debe ser desarrollado. Hay un mandato, y ese mandato implica que efectivamente usted no pueda salir a decir de buenas a primeras si está o no está de acuerdo, y segundo, decir que si el pueblo dice que no, entonces que se acabe el proceso de paz. Yo creo que el proceso de paz no pertenece a un presidente, no pertenece a un gobierno, pertenece a todos los colombianos. Gracias. Yo entro ahí a ser abogado del diablo, y después de este contundente aplauso es algo un poco arriesgado de mi parte, pero yo quisiera pensar en un tema sobre este punto de la refrendación, y es, yo creo que el término de plantearlo como si usted quiere la guerra o no, o si quiere la paz o no, si está de acuerdo en matar o no, yo creo que la pregunta de este plebiscito, referendo, viene siendo, ¿usted quiere la paz
en estos términos. Y digamos, ahí está la discusión que hay gente que dice, a mí esta paz no me gusta, esta paz no me sirve, esta paz no la reconozco como algo legítimo. Entonces creo que la pregunta del plebiscito es, ¿usted acepta la paz en estos términos? Y aunque sea absurdo, porque estoy de acuerdo que igual es un poco loco el tema de definirlo así, y que para mí es una pregunta que así sea digamos, en los términos que sea, debemos todos apoyar esta gran oportunidad que tiene el país para trascender estos 50 o 60 años de guerra. Pero hay un tema y es comprometer a la sociedad colombiana con esto. Si nosotros logramos que la gente vote y vote por esta paz en estos términos, de alguna manera logramos comprometer a la sociedad. Me gustaría, no sé, María Camila, si nos puedes contar tú qué opinas un poquito sobre eso y tú qué opinas. Pues yo coincido contigo, Ángela. Yo creo que, y ahí difiero un poco de Francisco, ya lo sabe, yo sí creo que la refrendación es necesaria para la legitimidad del proceso. ¿Y por qué creo que es importante? Porque este proceso de paz tiene, yo le llamo como un pecado original, y ese pecado original es que este proceso no es el resultado de un consenso de la sociedad. Nosotros, a diferencia de lo que pasó en otros momentos del país, en el 91 o en el 90, previo a la constituyente, los procesos de paz anteriores, esto no fue la mayoría de la sociedad pidiendo una solución negociada al conflicto. Esto ha sido peleado desde el principio. Es decir, aquí no tenemos un acuerdo base sobre la necesidad de una solución política y negociada al conflicto. Entonces, ese pecado original hay que corregirlo, si se quiere, en algún momento. O sea, tenemos que buscar la manera, más allá del debate, insisto, jurídico, de cómo blindamos jurídicamente el acuerdo, más allá de lo que decía antes, de que esto nos la jugamos es en la implementación y la sociedad, la tercera pata de la mesa en la implementación es la sociedad. Creo que es necesario un momento político en el que la sociedad diga sí es este acuerdo. No sé exactamente cómo habría que formular la pregunta. Creo que efectivamente la pregunta no puede ser ¿quiere la paz o quiere la guerra? Obviamente ni si quiere la paz o no. Por supuesto, la paz es un valor, es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y al que no podemos renunciar como sociedad. Pero yo sí creo que debe haber un mecanismo, no sé si es el plebiscito, no sé si es una consulta popular, no sé si es una asamblea constituyente, podría serlo, pero yo sí creo que hay un momento de legitimidad política por el que este proceso tiene que pasar, necesariamente. Bueno, creo que es justo dejarle el derecho de réplica al doctor Barbosa. No, yo lo que digo es lo siguiente, miren, sobre el plebiscito tal cual como está planteado no es constitucional, porque el plebiscito lo que busca es digamos jurídicamente, darle validez a una decisión o no del Ejecutivo, y en eso el proceso de paz no es una decisión del Ejecutivo, es un acuerdo de paz que se ha establecido y que se ha logrado y que se está planteando entre dos partes en La Habana. Desde el punto de vista de asambleas constituyentes, pues la asamblea no puede refrendar un acuerdo de paz, la asamblea será probablemente un escenario posterior, porque hay temas en los cuales en Colombia, hoy, no van a ser las instituciones actuales las encargadas de resolver problemas de carácter electoral, territorial o el tema de la justicia. Creo que además está demostrado por todo lo que ha venido pasando en los últimos años y meses, por ejemplo con el acuerdo de equilibrio de poderes. Sobre el tema de la legitimación entonces, ¿qué camino queda? La refrendación, digamos, había una discusión sobre refrendación, y se dijo no, porque entonces son todos esos textos tendrían que pasárselos a los colombianos y entonces sería una discusión eterna en torno a qué textos pasan y qué textos no pasan. Entonces, ¿qué camino queda? Efectivamente yo creo también
que deben tener un eje de legitimidad democrática. Lo he descrito, o sea, no me podría desdecir de todo lo que he dicho en los últimos 2 años permanentemente. Creo que he dicho que hay un tema de legitimidad democrática que tienen que tener los acuerdos. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento se establece ese periodo, ese mecanismo de legitimidad democrática? Hay 2 escenarios. Un escenario es el que estaban planteando, el que se ha venido planteando, y es el acuerdo general, sometérselo al país y decir, ¿está de acuerdo entonces con una paz en estos términos, sí o no? El otro escenario es preguntarle a la gente en torno a una consulta especial que está permitida por la Constitución, y la Corte Constitucional hace un año lo planteó. ¿Está usted o cómo usted consideraría que debe plantearse la implementación de este acuerdo? Son 2 escenarios distintos, pero los 2 dan legitimidad democrática al proceso. El problema del primero es lo siguiente: utilizar la palabra paz en una pregunta general al país implicaría tocar un valor esencial de la Constitución, o un derecho fundamental de la Constitución, que plantearía una discusión en torno a su validez o a su no validez. Hace unos días, y sobre esto es una maravilla porque el país está en este momento, digamos, hay una discusión sobre este tema, sobre todo frente a la posible respuesta que tendrá la Corte Constitucional de este asunto, en donde yo he manifestado claramente la inconstitucionalidad del plebiscito por 2 razones. Una de ellas porque considero que no es la figura jurídica, porque está mal planteada, eso no existe, el plebiscito refrendatorio. Esto es parte de lo que yo he llamado, o lo llamé el año pasado, los afanes del Congreso y del gobierno, en parte del Congreso, de sacar medidas que han tenido después una muerte súbita. Entre ellas, aunque ha habido episodios de reanimación del marco jurídico para la paz, donde por ejemplo es uno de los mecanismos que ha estado en discusión si es válido o no es válido, después de haber agotado un año y medio de discusiones en el Congreso. Pero el año pasado se planteó esta idea del plebiscito y ni siquiera se había discutido ese punto en La Habana, no se ha discutido ese punto en La Habana, lo que ha generado que entonces el rechazo sea manifiesto por parte de una de las partes y la otra parte ya esté empezando a recular, a decir parece que la cosa no estuvo tan bien, y ya lo acabamos de ver con la carta que envió el Fiscal General de la Nación y el Contralor General de la República diciendo que no se debería someter el Acuerdo General de Paz a la idea, digamos, a un plebiscito por el riesgo que tiene. Quienes dicen que es constitucional, y en eso Rodrigo Primi, por ejemplo, ha sido claro, el domingo pasado en El Espectador lo dijo, es constitucional porque no hay ningún mecanismo que prohíba hacerlo en la Constitución. Es decir, está muy bien que no se le pregunte a la gente eso, pero además nunca han dicho que no se puede hacer ese tipo de preguntas a la gente. Con eso, ese argumento además podría servir para decir que el derecho a la vida tampoco nadie ha dicho que le puede preguntar a nadie en el país eso, pero yo creo que tiene un camino de intangibilidad o un espacio de lo indecidible. Es decir, ahí hay cosas que no se le pueden someter, sobre todo en general, a la gente en este caso concreto. Cuando tú planteabas y decías que se haga la paz en estas condiciones, pues ¿cuáles condiciones? Si finalmente, si hacemos las condiciones, tendríamos que poner todo el texto para que la gente entonces en el marco de un referendo determinara la cantidad de cosas que se han venido preacordando en La Habana en torno a este tema. Entonces la salida podría ser, digo yo, 1, dotar de legitimidad democrática el acuerdo, diciendo que se le haga una consulta a la gente especial sobre la base de la implementación, cómo hacer la implementación del acuerdo, y ahí tendrían que darse todos esos elementos para decir usted está de acuerdo o no está de acuerdo, que se haga una constituyente o que se haga un camino ordinario, etcétera, etcétera. Pero el acuerdo de paz quedaría salvado utilizando una figura jurídica que también he venido manifestando, que es el acuerdo especial, que está atado a las normas humanitarias o al artículo 3º común, en donde dice que efectivamente, si se hace un acuerdo especial de carácter humanitario que tenga como fin no solamente limitar métodos y medios de combate o proteger combatientes, sino al mismo tiempo propender por el fin del conflicto,
como también lo ha manifestado la Corte Constitucional en algunas sentencias como la C225 del 95, entonces en ese orden de ideas, el acuerdo de paz quedaría por general blindado, apoyado además por un acuerdo importante, y es, yo no estoy tan claro que no haya acuerdo nacional sobre el tema de la paz. El presidente de la República fue elegido con un mandato de paz, la Constitución Política tiene un artículo 22 que es un artículo sobre la paz, y no conozco ningún otro escenario en la historia constitucional colombiana en donde uno de esos aspectos haya tenido acuerdo. Si recuerdan, si ustedes van un poco al momento constitucional colombiano, la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, el momento en que se hizo la Constitución, pues ni siquiera había claridad sobre si iba a haber Constitución o si era una Asamblea Constitucional, y ni siquiera la Constitución del 86 tenía un mecanismo de Asamblea Nacional Constituyente. En términos simples, estamos hablando de que hubo un golpe de Estado constitucional entonces para el 91, con muy poca votación de la séptima papeleta comparado en términos, digamos, electorales. Entonces yo no le veo muchísimo problema. Sí a la legitimación por una consulta especial sobre implementación, sí al acuerdo general en torno a que sea un acuerdo especial humanitario y que sea incorporado a la Constitución Política por vía del bloque de constitucionalidad. Bueno, muchas gracias, sí. Y gracias por esa exposición tan clara sobre ese tema. Ginette, te agradecemos mucho por haber participado, muy amable, muchas gracias. Tenemos tiempo para, yo creo que una última pregunta que me parece muy propicia para la doctora María Camila Moreno, y es sobre el tema de la reconciliación y de reconstruir ese tejido que se ha roto un poco en nuestra sociedad. Nos preguntan puntualmente qué debemos hacer, cuál es la mejor estrategia para lograr que los excombatientes y las víctimas del conflicto armado y el resto de la sociedad logren estar en nuestra ciudad de Bogotá en paz y convivir y no tener, digamos, una posibilidad de volver al conflicto. Bueno, Ángela, yo me resisto un poco al término de reconciliación, tengo que confesarlo. Porque suele a veces, existe la tendencia, obviamente pues tiene también múltiples dimensiones la reconciliación, pero a mí me suele preocupar una dimensión en particular, y es que la reconciliación signifique ponerle una carga adicional a las víctimas. Es decir, ¿en qué sentido lo digo? Y es, pues bueno, si tiene que haber reconciliación, o si aspiramos a la reconciliación entre las víctimas y los victimarios, pues eso al final pasa porque las víctimas perdonen a los victimarios, y entonces entramos en esta lógica del que le tiene que pedir perdón y entonces el que le tiene que responder. En fin, creo que suele ser una carga adicional para las víctimas, o sea, además de tener que sufrir, digamos, lo que significa la victimización, entonces ahora es como si la sociedad descargara en las víctimas la responsabilidad de la reconciliación, y yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos. Yo prefiero hablar de, como tú bien decías, de convivencia, de una ciudad incluyente en la que quepamos todos, pero obviamente eso no puede ser solamente un discurso bonito y no idealista, en que entonces todos vamos a estar en paz y vamos a convivir tranquilamente, porque eso pasa por realidades que hay que transformar. Por ejemplo, las condiciones de vida objetivas de unos y otros. Yo no puedo aspirar a la reconciliación si estoy viviendo en unas condiciones de extrema marginalidad, pobreza, sin acceso a los servicios básicos, sin ningún futuro para mis hijos, pero resulta que al lado tengo a un desmovilizado a quien el Estado le está respondiendo de manera efectiva, probablemente vivimos en el mismo barrio sin servicios públicos y en condiciones muy difíciles de vida, pero esa otra persona por lo menos tiene una atención del Estado. Creo que esa fue la situación durante mucho tiempo en este país, ¿no? Y había esa casi que competencia perversa, si se quiere, entre unos y otros, porque la acción del Estado no lograba ser lo suficientemente
contundente ni lograba el impacto necesario con relación a las víctimas. Obviamente no es lo mismo atender 7 millones de víctimas que atender la población que atiende la ACR, que serán 50.000 personas. Obviamente la diferencia es enorme, pero yo creo que en la medida en que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales avanzan hacia lograr reducir la asimetría de la atención de unos y otros, se generan unas condiciones favorables para esa convivencia. Es decir, claro, como víctima estoy siendo reconocido como un ciudadano de plenos derechos, la persona que se reincorpora a la sociedad civil es también acogida por el Estado y también es un ciudadano de plenos derechos, y hay un Estado que garantiza los derechos de los unos y de los otros. Obviamente atendiendo las particularidades y las necesidades de unos y de otros, pero es un Estado que reconoce la obligación de proveer los servicios sociales y los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Yo creo que en la medida en que esas asimetrías se transformen, es más probable y más ético, si se quiere, hablar de convivencia. De lo contrario, lo que estamos generando es nuevos conflictos, tensiones en las comunidades, y creo que ahí Bogotá, digamos, puede ser un ejemplo muy importante. Yo no veo por lo menos en el corto plazo, no veo a Bogotá recibiendo a los desmovilizados de las FARC, eso no va a pasar. En el corto plazo, yo creo que después veremos seguramente unos llegando y unas llegando. Pero que en el corto plazo no va a ocurrir. Yo creo que Bogotá, porque aquí había una pregunta en ese sentido, de cuál puede ser el rol de Bogotá. Bogotá es Bogotá que acoge a las víctimas, que atiende a las víctimas, que genera por lo menos oportunidades de transformación de la vida de estas personas, pero también es una Bogotá referente, es una Bogotá que se suma a la bandera de la paz, es una Bogotá, pienso yo, porque finalmente si hay algún tipo de refrendación, pues los que votan siguen siendo los ciudadanos y las ciudadanas de las grandes ciudades, y creo que en esa medida pues Bogotá puede ser un ejemplo para el país de una sociedad, de una ciudad que acoge, pero también de una sociedad comprometida con la paz. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos nuestro conversatorio.